Y veamos ahora nuevamente la misma idea que habíamos aplicado en el ejercicio que desarrollamos anteriormente. Dada la ecuación de la parábola, en este caso nos dan una ecuación cuya variable elevada al cuadrado es la x. Eso nos delata de que el eje focal va a ser el eje y. Sigamos. Encontrar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz, la longitud del lado recto y graficar. Pues empecemos por ordenar entonces nuestra ecuación. Recordemos que tenemos que dirigirnos a la forma general de la ecuación que escribimos a continuación. X cuadrado es igual a 4p por y. Esa va a ser entonces la ecuación que va a normar nuestra dirección. Nosotros tenemos que expresar en esta forma entonces nuestra ecuación. Quiere decir que el término 5y va a pasar a restar al segundo miembro y obtendremos esta expresión. 2x cuadrado es igual a menos 5y. Todavía no se parece plenamente. El 2 que está multiplicando al x cuadrado tendrá que irse a dividir al otro miembro. Entonces tendríamos que x cuadrado queda solo en el primer miembro y en el otro miembro tendríamos menos 5 medios, porque viene a dividir el 2y. Ahora sí, esta nueva expresión es similar a la expresión que habíamos planteado como ecuación de nuestra parábola. Vamos a comparar. Por simple comparación, ahora sí podríamos afirmar lo siguiente. Como x cuadrado es igual a x cuadrado, entonces 4py deberá ser igual a menos 5 medios y. De donde obtenemos la siguiente información. Primero, que y en ambos miembros se puede simplificar, porque al pasar a dividir una, va a poderse simplificar. Luego, el 4, que está multiplicando a p, va a pasar a dividir. Pero abajo ya tenemos el 2, entonces va a multiplicar a ese 2 que está allá abajo. Quiere decir que quedaría 8. Nuestra expresión queda finalmente p igual menos 5 octavos. Ese es el valor de p que nos va a ayudar en la determinación del resto de elementos de nuestra parábola. Y bien, entonces ahora hagamos nuestro bosquejo gráfico. Y recordemos que el vértice de nuestra parábola está ubicado justamente en el origen de coordenadas. Ahí le vamos a poner v de vértice. Ahora tomemos la medida que nos indica el valor de p, es decir, menos 5 octavos. Como el valor de p es negativo, y además habíamos dicho que el eje focal era el eje y, entonces tenemos que saber si la parábola se apertura hacia arriba o se apertura hacia abajo. Ya decíamos, como el valor de p es negativo, esto nos indica la apertura hacia abajo, porque cuando vamos a tomar menos 5 octavos a partir del vértice, nos tendremos que ir hacia abajo. Bueno, menos 5 octavos es aproximadamente menos 0,6. En realidad menos 0,625, pero vamos a tomar la aproximación. Y ubicamos sobre el eje y. ¿Por qué sobre el eje y? Porque al estar elevada la x al cuadrado, eso nos delata que el eje focal va a ser el eje y. Entonces tomemos el valor de p en el eje y, menos 5 octavos. Ya dijimos entonces que vamos a tomar menos 0,6 y la posición del menos 5 octavos aproximadamente será aquí en nuestra gráfica. Ahí es donde se va a ubicar nuestro foco, en la posición menos 5 octavos determinada en el eje y, marcándose una distancia. Vamos a ponerlo con rojo mejor. Una distancia de p, que en este caso es 5 octavos. Recuerde, la distancia se toma en positivo. Pero esa misma distancia tiene que marcarse del vértice hacia atrás de la parábola para que sepamos distinguir por dónde pasa la directriz. Vamos a tomar entonces también para atrás una posición a una distancia de 5 octavos
que caería aproximadamente en esta posición. Aquí entonces tenemos una distancia también de P, que es 5 octavos. Muy bien, ahora comencemos a distinguir las coordenadas de nuestro foco. Vamos a poner por aquí respuesta. El foco tendrá las siguientes coordenadas. Ya que estamos ubicándonos en el eje Y, entonces la coordenada de la componente X tendría que ser 0. Y la coordenada de la componente Y, es decir, la segunda coordenada, la segunda componente, tendría que ser la posición que está tomando el foco en el eje Y, es decir, menos 5 octavos. Menos 5 octavos. Ya tenemos nuestro foco. También estábamos mencionando de la posición que adopta la directriz, que es por aquí atrás. Es una línea que va a pasar por aquí atrás. Vamos a dibujarla para tener claridad de cómo es el tránsito y la definición de nuestra directriz. Siempre con línea punteada para poderla distinguir. Por aquí va a atravesar nuestra directriz. Le vamos a poner a esta recta el nombre de D. Muy bien, ya tenemos entonces la directriz. Pero ¿cómo la escribimos? Directriz es una ecuación que se escribe, ya que está en el eje Y, será Y igual por el punto en el cual está pasando, que es 5 octavos. Así es que Y igual a 5 octavos será la ecuación de nuestra directriz. Ya casi tenemos todo para comenzar a dibujar a nuestra parábola, pero para ver qué tanto se va a aperturar esta parábola, necesitamos conocer el lado recto. El lado recto, ¿cómo se halla el lado recto? Recordemos que el lado recto tiene una fórmula. El lado recto es igual al valor absoluto de 4P. Y ya inmediato nos vamos a reemplazar, ya que conocemos P. Lado recto será igual al valor absoluto de 4 multiplicado por menos 5 octavos. Y podríamos simplificar cuarta arriba y cuarta abajo, es 1 y es 2. Entonces nos queda que el lado recto es un 5 medios. 5 medios positivo, porque al estar afectado por valor absoluto se vuelve positivo. Ya rápido entonces pasamos a anotarlo entre nuestros datos. Lado recto, 5 medios. Pero ¿cómo nos sirve este lado recto en la gráfica que estamos intentando elaborar? 5 entre 2 es 2,5. Tiene una apertura de 2,5 medido desde el eje focal, que es el eje Y, mitad hacia la izquierda y mitad hacia la derecha. Ya que es 2,5, que sea 1, y algo hacia la izquierda y 1, y algo hacia la derecha. Y aquí lo tenemos. Este es nuestro lado recto. Esta línea que está pintada de verde. Ahora ya podemos saber la amplitud de nuestra parábola. Empezamos a diseñarla. A partir del vértice, abrimos hacia la izquierda y abrimos también hacia la derecha la amplitud que indica nuestro lado recto. Y ahí tenemos entonces ya el bosquejo gráfico de nuestra parábola. Tenemos el foco, que está ubicado en esta posición. Tenemos la ecuación de la directriz, que es esta que pasa por aquí atrás. Y tenemos la amplitud o longitud de nuestro lado recto, que es esta línea verde que está pasando por el foco.